Hoy en día parece de sentido común no poner materiales radioactivos en la boca, y en realidad también debería haber parecido así hace 100 años. La gente había estado notando efectos muy malos por los altos niveles de radiación ionizante durante décadas, pero en algunos círculos la palabra viajaba lentamente o se silenciaba por completo. A finales del siglo XIX, los científicos y el público en general quedaron deslumbrados por los avances en química y física. No solo la combinación correcta de productos químicos podía crear una explosión realmente grande, sino que también, al combinar las nuevas técnicas en la aplicación de la electricidad y la capacidad de hacer un vacío parcial, se podía crear un resplandor más sutil, cuando alguna misteriosa forma de energía apodada rayos catódicos chocaba con el extremo del vidrio del tubo opuesto al polo eléctrico positivo, o cátodo. Sea lo que sea de lo que estaba hecho, iba lo suficientemente rápido como para no llegar al ánodo. En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen trabajaba con uno de estos tubos de vacío eléctricos. Resulta que tenía un químico llamado platinocianuro de bario cerca del tubo, y estos cristales comenzaron a brillar. Y siguieron brillando, incluso si se pone un objeto opaco como un pedazo de madera entre el tubo y el químico. Así que este tipo de energía era en cierto modo como los rayos de luz ordinarios, pero no exactamente lo mismo. Llamó al fenómeno rayos X. La X designaba algo desconocido, pero el nombre se mantuvo. Pronto Röntgen demostró que una placa fotográfica podía registrar las sombras de los rayos X, indicando cantidades variables de transmisión a través de diferentes sustancias, en particular los tejidos blandos y los huesos de la mano. Casi inmediatamente la comunidad médica reconoció el valor de los rayos X como herramienta de diagnóstico. Los hospitales establecieron los precursores de los departamentos de radiología, tanto para la obtención de imágenes como para el tratamiento de tumores con rayos X. La reina de Portugal hizo que a sus damas en espera les hicieran rayos X para demostrar los efectos nocivos de los corsés en el esqueleto. Pero casi tan pronto como los rayos X comenzaron a mostrar su promesa de curación, también revelaron sus efectos secundarios más preocupantes. Los técnicos que trabajaban con rayos X empezaron a experimentar quemaduras en la piel. A menudo, un operador de una máquina de rayos X usaba su propia mano para una imagen de prueba. En pocos años se desarrolló un cáncer, primero en uno o más de los dedos que serían amputados. Pero si la dosis efectiva de radiación era mayor en las extremidades justo en la línea de fuego, el resto del cuerpo no salía ileso y le seguirían más amputaciones. Pero ya sea debido a la exposición inicial o a la propagación del cáncer, la conclusión del proceso fue una muerte temprana para un número de los pioneros médicos. Una variación de las imágenes de rayos X fue el fluoroscopio, desarrollado en el laboratorio de Thomas Edison. En este dispositivo, la imagen de rayos X se creó en una pantalla luminosa en lugar de una fotografía. Los fluoroscopios resultaron ser prácticos como instrumentos de campo para los médicos del ejército en tiempos de guerra, ya que permitían el examen instantáneo de un paciente para tareas como la localización de un trozo de metralla. Pero el propio asistente de Edison fue una de las primeras víctimas de la sobreexposición a los rayos X, y el célebre inventor se convirtió en uno de los primeros defensores de la precaución en el uso de la radiación. No todo el mundo estaba escuchando. A partir de 1920, varias personas parecen haber tenido más o menos simultáneamente la idea de que un fluoroscopio podría ayudar con el ajuste de los zapatos. En principio, ver tu pie dentro de un par de zapatos podría decirte si estaba ayudando a tus huesos a mantenerse alineados, o si los empujaba en un ángulo difícil. Hasta bien entrados los años 50, los fluoroscopios se convirtieron en un pilar de las zapaterías, a pesar del eventual escepticismo de los vendedores de que valieran la pena el enorme gasto. La gente estaba fascinada por ver los huesos de sus pies. Era una novedad. Con el tiempo, las investigaciones indicarían que las máquinas solían emitir muchas veces más la dosis de radiación recomendada. En los Estados Unidos, las máquinas fueron finalmente prohibidas. En Gran Bretaña, donde por alguna razón nunca se prohibieron completamente, al menos unos pocos fluoroscopios de zapatería siguieron en uso durante el decenio de 1960. Un viaje similar de la maravilla a la fascinación del terror asistió a la otra estrella temprana de la ciencia de la radiación, el elemento radio. Trabajando en París, Marie y Pierre Curie descubrieron el radio como una especie de traza contaminante dentro del elemento más común, el uranio. Un colega, Henry Becquerel, observó que sin ninguna energía externa el uranio emitía algún tipo de rayos. Marie Curie planteó la hipótesis de que la emisión era el resultado de cambios internos dentro de los átomos individuales de uranio y llamó al proceso radiactivo. Sorprendentemente, el mineral de uranio no procesado llamado pecblenda o uraninita era más radiactivo que el uranio refinado. Esto llevó a los Curies a sospechar que el material de desecho contenía otro elemento. Refinando aún más la escoria de uraninita, se produjo una pequeña cantidad de esta otra sustancia, a la que llamaron polonio. Finalmente, procesando el material sobrante después de que el uranio y el polonio hubieran sido extraídos, surgió otra sustancia química aún más radiactiva, un compuesto que contenía un nuevo elemento al que llamaron radio. Los Curies recibieron elogios por sus descubrimientos, convirtiéndose en una pareja de celebridades, admirada tanto por los científicos como por el público, y compartiendo el premio Nobel con Becquerel en 1903.
A su vez, los Curies estaban fascinados por el radio, con su fuerza radiactiva imbuido de extraños poderes. El radio no solo podía hacer brillar las sales metálicas ordinarias, sino que su capacidad para penetrar y quemar tejidos sugería que, al igual que los rayos X, podía ayudar a tratar el cáncer. El elaborado proceso de extracción de radio requirió mucho trabajo práctico, pero al principio Marie no se sintió molesta por las quemaduras que estaban experimentando. Sin embargo, el trabajo les dejó fatigados, como resultado de la intoxicación por radiación, un diagnóstico inexistente en la década de 1890, y el cambio al siglo XX encontró un público entusiasmado con los recientes avances en la ciencia. El radio brillante fue un símbolo de una nueva era moderna que vio la electricidad, los vehículos motorizados, las imágenes en movimiento y otros efectos aparentemente mágicos entrando en amplio uso uno tras otro. Un musical de Broadway presentaba un número de baile sobre el radio, que se estaba convirtiendo en una palabra de moda junto con otros metales preciosos más establecidos como el oro. Pero Pierre Curie, que eventualmente desarrolló quemaduras severas y duraderas por el contacto con el radio, notó que ni siquiera querría estar en la misma habitación que 1 kilogramo de radio. Sugirió que quemaría toda la piel de su cuerpo. La exposición a esa cantidad no era una posibilidad, pero en cantidades diminutas el radio pronto llegaría al mercado. Preguntar si la radiación es peligrosa es como preguntar si los animales son peligrosos. Depende de lo cerca que estés y de qué animal estés hablando. Se encontró que el uranio y el radio emiten diferentes tipos de radiación, con diferentes propiedades. La radiación alfa tiende a no penetrar demasiado profundamente en los objetos sólidos. La radiación beta, por otro lado, atraviesa el material opaco al igual que la radiación gamma. Los rayos beta resultan ser electrones ordinarios. El simple hecho de estar cerca de una fuente suficientemente fuerte de rayos beta puede ser una mala noticia. Los rayos gamma, al igual que los rayos X, son fotones, la misma materia de la que está hecha la luz, solo que con una frecuencia mucho más alta que la luz visible, no solo dejándolos pasar a través de muchos objetos sólidos, sino también potencialmente para ensuciar las moléculas con las que chocan. Por lo tanto, la exposición prolongada o repetida a los rayos gamma también puede dañar el cuerpo. Los rayos alfa son corrientes voladoras de átomos de helio, sin sus electrones, lo que hace que las partículas alfa sean mucho más masivas que las beta, si bien con una movilidad más limitada. Pero si ingieres algo que emite rayos alfa, los rayos no tienen que viajar muy lejos para empezar a perforar agujeros en tu cuerpo desde el interior. Desafortunadamente, a principios del siglo XX la gente comenzó a experimentar ese efecto. Muy pronto, algunos investigadores fueron muy optimistas sobre los poderes curativos del radio. Además de su demostrado poder para matar tejidos cancerosos, se dijo que los supuestos beneficios médicos del radio incluían el alivio de la artritis y el reumatismo, las alergias, los trastornos digestivos, la diabetes y la disminución del poder sexual. Esta luna de miel duró poco tiempo, y en la década de 1910 la comunidad médica también estaba reuniendo pruebas de que el radio, lejos de ser un tónico para la salud, era muy malo para uno. Pero mientras tanto, una industria de suplementos de curanderos y de panaceas crecía, disfrutando del brillo de la novedad del radio. Algunos simplemente usaban la palabra radio o algo parecido como la sustancia ficticia irio en sus nombres. Pero un montón de radio, uranio y torio reales, otro elemento radiactivo, se abrieron camino en los botiquines americanos y europeos. Y la tendencia duró hasta bien entrada la década de 1940. Al principio había un cierto tipo de lógica errónea en la mercancía. Desde la antigüedad, la gente ha ido a las fuentes termales y a los baños minerales naturales, en parte debido a los supuestos beneficios para la salud de las sustancias que se encuentran allí. El radón, otro elemento radioactivo descubierto como un elemento hijo del radio en descomposición, resultó ser la salsa especial de estos retiros. Los balnearios comenzaron a embotellar agua con radón como una forma de expandir su mercado. Pero a diferencia del radio, que en una forma común mantiene un decaimiento radioactivo consistente durante siglos, el radón, que se produce como un gas, se descompone en cuestión de días en una serie de otros elementos radiactivos. Una vez más, aplicando la lógica retorcida de que el radón, quizás por su relación de primera generación con el radio, era lo que realmente querías en tu agua, los fabricantes se enfrentaron al desafío de embotellar ese rayo con dos soluciones. Una idea tan ingeniosa como equivocada era crear jarras de agua de cerámica con el radio horneado. La marca más famosa era Revigator, pero no le faltaban competidores en el mercado del agua radioactiva. Los anuncios del producto muestran a la pseudociencia derrumbándose sobre sí misma, afirmando que el agua potable ordinaria a menudo carecía de algo vital que, presumiblemente, el tratamiento con productos químicos radioactivos podría reemplazar. La primera parte de la afirmación es claramente una tontería, pero fueron honestos acerca de la radioactividad del agua. Dejada en los decantadores de aspecto atractivo, el agua vendría de hecho a llevar una suspensión de radón, así como los productos de la descomposición del radón. Una alternativa conveniente era colocar un cono radiactivo dentro de un frasco ordinario por el mismo supuesto beneficio. Un enfoque más agresivo y potencialmente mucho más caro simplemente rociaba material radiactivo directamente en el agua.
Las pociones venían en botellas parecidas a las de la medicina, aunque un punto de venta de los remedios radiactivos era que eran elementos naturales, a diferencia de los productos químicos artificiales de los fármacos reales. Radithor, que no solo tenía radio sino también algo de torio, era una de las marcas líderes en este mercado. Resultó que Radithor también sería un elemento destacado en la desaparición de estas peligrosas bebidas deportivas, en el trágico y público caso de un celoso influenciador, Evan Byers. Un rico y atlético residente de Pittsburgh, Byers comenzó a beber Radithor después de sufrir una fractura en un brazo al bajar de un tren. Impresionado por el brebaje, se lo recomendó a sus amigos, se lo dio a sus caballos de carreras y consumió unas 3 botellas al día. Este hábito no terminó bien. Cuando Byers murió en 1932, sus síntomas, incluyendo la pérdida de dientes y de su mandíbula, reflejaban los de otros casos de envenenamiento agudo por radio que se estaban desarrollando. Entre los productos que se promocionan como de ingredientes radiactivos se encuentran algunos que son casi increíbles. Durante la Segunda Guerra Mundial, un fabricante alemán añadió torio a su marca de pasta de dientes Doramad. Otra empresa alemana patentó una barra de chocolate preparada con radio. Cerca de la mina que suministraba radio al mundo en la actual República Checa, al menos una panadería comerciaba con el agua radioactiva que usaba para hacer su pan. Alrededor de 1910, la compañía de compuestos de radio con sede en el estado de Nueva York declaró en la etiqueta de su limpiador de manos de radio que el producto multiusos quita todo menos la piel. A ambos lados del Atlántico, las compañías de cosméticos ofrecían líneas de maquillaje radioactivo, con anuncios que mostraban lo que se suponía que era un brillo saludable. Podría decirse que el efecto de iluminación en la ilustración de un modelo impasible para la compañía francesa Thor Radia tiene un matiz del cartel de la primera película de terror. Algunas extensiones de marca casi desafían la creencia. Algunas compañías ofrecían mantas con cordones de uranio, mientras que otras solo te daban un saco de material radioactivo. Los condones de radio Nutex, disponibles desde finales de los años 1920 hasta los 1940, tuvieron problemas al menos una vez con los reguladores estadounidenses, por hacer afirmaciones falsas sobre la prevención de enfermedades. Los reclamantes aparentemente se quejaban de la calidad general, sin embargo, no de si realmente contenían radio como se había prometido. Las cuentas difieren en ese asunto, pero el principio del radio para el vigor, sexual y de otro tipo aparece en productos que son inequívocos en su aplicación. La Radium Remedies Corporation de Pittsburgh ofrecía una línea completa de productos que afirmaban tratar todo tipo de dolencias. Las convenientes tabletas de Radio X ayudarían a su cuerpo a desintoxicarse de alguna manera y también a matar a los microbios. Había plantillas, almohadillas y pomadas, así como supositorios. Estos últimos, que ellos describen como un remedio moderno, no una droga, eran para el alivio de hemorroides, problemas ováricos y debilidad femenina. Por otro lado, los supositorios de Radio Vita, un producto que la revista de la Asociación Médica Americana describió acertadamente como una pieza de charlatanería nauseabunda y asquerosa, se comercializaron con el nombre de Débiles hombres desanimados, ahora burbujea con alegre vitalidad a través del uso de las glándulas y el radio. El Servicio Postal de los Estados Unidos cerró esta línea por fraude en 1931. En una nota similar, el radioendocrinador era una pequeña caja de color dorado que contenía radio, que el usuario colocaba en su soporte atlético. Esto existía. Pero el caso que mejor ilustra la trágica brecha entre el bombo del radio y la creciente certeza científica sobre sus peligros es la historia de las niñas del radio. En un relato de la crisis, Las niñas del radio, la oscura historia de las mujeres brillantes de América, la autora Kate Moore describe lo que al principio fue un trabajo de ensueño para muchas jóvenes de Nueva Jersey. Justo antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la Corporación de Radio de los Estados Unidos pagó increíblemente bien. Ofreció un trabajo desafiante y camaradería en un lugar de trabajo agradable y hasta glamoroso. La única desventaja fue que te mataban dolorosamente. El cofundador de la compañía, Sabin Arlon von Sochocky, se enteró de una fórmula para la pintura brillante basada en el radio, con el atractivo nombre comercial On Dark, y desarrolló una de sus aplicaciones clave, la pintura de las esferas de relojes. En un principio, una novedad de conveniencia, las esferas de los relojes de radio se convirtieron en una parte importante de los equipos de los soldados de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y la empresa creció hasta tener cientos de empleados. Había una división del trabajo basada en el género, con los hombres trabajando para refinar el radio y las mujeres, muchas de ellas en realidad eran chicas en la adolescencia, pintando las esferas de los relojes. Pintar los números, a menudo diminutos, requería precisión, e incluso con pinceles de pelo de camello muy estrechos, los pelos individuales se extendían demasiado si no eran continuamente apretados en una punta fina. Las chicas fueron entrenadas para hacer esto poniendo las puntas de los pinceles en su boca, dejando que sus labios formen la forma adecuada. Los trabajadores tenían dudas. Algunos se desanimaban por el sabor, aunque a otros aparentemente les gustaba. Pero su jefe de planta siempre disipaba sus temores, y el mismo Sochocky explicó que las pequeñas cantidades de radio eran bastante inocuas. La clave está en la cantidad.
Las políticas de la compañía muestran que sabían que el radio es peligroso. Los hombres que extraían el radio en la instalación contigua llevaban delantales de plomo y usaban pinzas para manipular los tubos de radio. Sin embargo, tanto él como su cofundador, George Willis, adoptaron una actitud arrogante y llevaron el radio sin el equipo de seguridad. Shotoki moriría más tarde de la misma enfermedad que sus empleados. La demanda de caras de reloj brillantes no disminuyó después de la guerra, por lo que la fuerza de trabajo en el USRC se mantuvo robusta. Otro gran fabricante, la Radium Dial Company, comenzó en Chicago y, floreciendo, se trasladó a una instalación más grande en la ciudad de Ottawa, Illinois. Por alguna razón, esta compañía tomó una actitud diferente hacia la pintura de radio que su rival de la costa este. Mientras que el USRC trató la pintura como algo precioso, recuperando la mayor cantidad de polvo de los puestos de trabajo e incluso la ropa de los trabajadores como sea posible, la compañía Radium Dial animó a las jóvenes a divertirse con ella. La aplicaron como maquillaje, creando un aspecto luminoso para las noches. De hecho, sus colegas de Nueva Jersey hicieron mucho más de lo mismo, solo que tuvieron que ser un poco menos obvios al respecto. La gente que veía a las chicas salir después de su turno comparaba las figuras brillantes con los fantasmas de la noche. Se ponían sus lindas ropas de trabajo para dar un brillo encantador. El primer trabajador murió en 1922. Ocurrió rápidamente. Primero, los dientes de Molly Magia comenzaron a caerse. Los enormes agujeros dejados por los dientes perdidos se infectaron y no se curaron. Una fuente de constante agonía. Sin el uso de instrumentos, su dentista le rompió y le quitó su quebradiza mandíbula inferior. Después de meses de sufrimiento, por fin se le reventó la yugular y Magia, de 24 años, se desangró rápidamente. En poco tiempo, sus compañeros de trabajo la siguieron hasta la tumba. Una mujer desarrolló un tumor del tamaño de una pelota de softball debajo de su mandíbula. Otras desarrollaron tumores en la pelvis o en la pierna. La ingestión de un curso constante de radio destruye tus huesos. El cuerpo lo confunde con el calcio. Una vez que un rastro de radio se aloja en el tejido óseo, comienza a emitir rayos desde el interior del cuerpo, destruyendo el hueso, desarrollando tumores e impidiendo la producción de células sanguíneas. 200 o más mujeres trabajaron en la fábrica de diales de Nueva Jersey durante gran parte de su pico de producción, y había varias otras instalaciones en todo el país con prácticas similares. Una larga permanencia en una de estas plantas era a menudo una sentencia de muerte. Grace Fryer, una de las chicas del radio que sufrió el envenenamiento por radio, junto con 4 de sus compañeros de trabajo envenenados, demandaron con éxito al USRC. Los 5 recibieron un acuerdo de $10,000 cada uno, además de la cobertura de todos los gastos médicos y un pago anual de $600 por el resto de sus vidas. Esas vidas serían muy cortas. Al menos 50 pintores de esferas de radio murieron en 1927. Otros seguían vivos, pero ya tenían cáncer para entonces. Lo que no es un recuento final, ya que el cáncer puede tardar años en desarrollarse. Para 1929, 23 trabajadores más habían muerto de condiciones causadas por el radio que no fueran cáncer. Los registros oficiales de la época enumeraban 1.600 pintores de esferas, pero una estimación sitúa el número total de pintores expuestos en 4.000. Se desconoce el número final de muertes, aunque los estudios han rastreado a los supervivientes hasta los años 90. Al menos 2 pintores de relojes de disco de la primera época sobrevivieron hasta la década de 2010, aunque en un caso el superviviente solo trabajó en una fábrica de relojes de disco durante unos pocos días. El otro se había negado a inclinar su pincel con los labios. Las niñas del radio representaron el primer fenómeno generalizado de muerte por exposición a la radiación. Como señala el autor Moore, tanto el precedente legal como los datos médicos guiarían la toma de decisiones, tanto en la seguridad del lugar de trabajo como en el uso de materiales radiactivos. El siglo XX tendría muchas oportunidades para poner en práctica las nuevas normas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el radio fue eliminado en la pintura de los relojes en favor del tritio y otras sustancias radioactivas menos peligrosas. Una inquietante postdata. Inexplicablemente, los productos de consumo que contienen radio, a veces como desodorante de estado sólido, siguieron fabricándose, en particular en Japón. En Japón se vendió un infusor de agua de torio ya en 2005. Algunas manecillas de reloj pintadas con radio estuvieron disponibles para la venta a los relojeros en la década de 1990. Y a pesar de todo, ahora mismo la ciudad balneario austriaca de Bad Gastein tiene una atracción inquietante. Los propietarios del balneario invitan a los visitantes a relajarse en una cueva caliente. Allí supuestamente se pueden obtener beneficios para la salud respirando un aire rico en radón. Dicen que ayuda con la artritis, el asma y otras condiciones persistentes. Siempre estás expuesto a alguna radiación, del suelo, del espacio exterior, etc. En un artículo publicado en el sitio de salud y ciencia Mosaic, Christoph Kostinger, el director de la instalación y un físico, ofrece una estimación de su exposición en el sitio. Alrededor de 9 meses de dosis en el curso de una estancia de 3 semanas en Bad Gastein. Esto se traduce en 13 veces la cantidad típica de fondo. A diferencia de, digamos, un trozo de uranio bajo el cristal, el radón no es solo algo a lo que te expones y de lo que te alejas.
El radón es algo que se ingiere. La inhalación de radón se considera la segunda causa principal de cáncer de pulmón en los Estados Unidos. El elemento no es nada mejor para ti en Austria, pero las personas que quieran exponerse voluntariamente a altas dosis del carcinógeno también pueden hacerlo en un balneario de Montana o en un centro turístico de la República Checa, cerca de las minas que suministraron el radio a los curis. ¿Hay algún producto de uso diario en la actualidad del que pienses que sería mejor deshacerse? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Gracias por vernos y como siempre, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.